Momento de hablar de economía con la doctora Julia Estrada. Julia. Gracias, Gallego. Tenemos datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una institución fundamentalmente regional, desde ya de América Latina, en donde tuvo mucha participación un economista de enorme relevancia, Raúl Prebisch. Por eso también lo que diga la CEPAL para los argentinos, las argentinas, a mi criterio al menos, no es menor. En general son datos que nos suelen tocar de cerca. ¿Qué es lo que está diciendo la CEPAL? Hay un gráfico que verdaderamente es impresionante, irreproducible porque es una imagen que los va a enredar más de lo que va a aclarar, pero que muestra que todas las barras de los salarios reales en 2019 de todos los países de América Latina medidos dan para arriba, excepto la de Argentina, que da 10,5% para abajo. Es un dato al primer trimestre 2019. Nuestros colegas de OSIPEX, con quienes estamos trabajando desde el CEPA, estuvieron revelando esta información. Es un informe de la CEPAL que salió hace 2 días, tiene 239 páginas y esto está cerca de la mitad, cerca de la página 160. Muy pocos medios dieron a conocer esta información y es verdaderamente impactante que mida el primer trimestre y que Argentina dé tan mal, incluso comparativamente con el resto de los países latinoamericanos. Vamos a intentar pensar un poco, me parece que es también una etapa para hacer algo de análisis político, análisis económico, qué es lo que significa la caída del salario real. Me parece que hay 4 cuestiones que hay que poder analizar, que van más allá de la número 1, que ahora de cualquier manera la quiero detallar, que tiene que ver con menor poder de compra. Eso es lo que todo el mundo siente en su bolsillo, fundamentalmente los trabajadores asalariados más afectados por esta situación. Acá pusimos un ejemplo, calculamos con el CEPA que en 2015 el salario de referencia valía 708 kilos de pan francés, el que mide el INDEC en los relevamientos. En 2019 vale, o te alcanza para comprar con ese mismo salario de referencia 448 kilos. Eso es poder de compra básico, eso es salario real, nominal versus inflación. Por ejemplo, lo pones con un producto de la canasta, te pasa eso. Ahora, tenemos otro problema en Argentina y acá en el punto 2 empiezan todas las discusiones con la economía ortodoxa, con el liberalismo económico en Argentina. Guste o no guste, pero es la realidad, la caída del salario real impacta sobre la actividad. Este es el punto en donde se bifurcan las teorías económicas en Argentina, incluso al día de hoy. Con un consumo que es el 65% del PBI, si el salario te cae 10,5, por ejemplo, está cayendo en 2019, como dice la CEPAL, en el primer trimestre, ya incluso empiezan a modificarse las proyecciones de caída de este año, como hizo el FMI, que le va a dar 1,3, y como hizo la CEPAL, que dice que va a dar 1,8 la caída. En tercer lugar, importante, y ahora voy a mostrar un dato interesante del Cifra, que lo publicó esta semana, modifica la distribución del ingreso. No solo te impacta en el poder de compra, te impacta sobre la actividad, sino que modifica la relación capital-trabajo, el reparto de la torta, porque a veces, y me pasó la semana pasada cuando explicábamos qué era la distribución del ingreso, me preguntan, ¿y de qué depende la distribución del ingreso? De 2 cosas, de la cantidad de puestos de trabajo y de la cantidad o del nivel del salario. Por ende, el salario real es una variable que influye sobre cuánto se llevan los trabajadores y cuánto se llevan los empresarios. Quizás es básico para algunos, pero no necesariamente para todos. Y la última, define la agenda sindical y social. Desde el momento en que vos tenés una caída del salario real, hay cuestiones que se dejan de discutir. Tercerización laboral, niveles de precarización de más alto nivel de debate, negociación colectiva que discute otro tipo de cosas, vivienda. La negociación colectiva se simplifica, se vuelve mucho más llana y de repente solamente discutís cómo recuperar el poder adquisitivo. Y esto no es menor porque en etapas de ajuste en donde la negociación colectiva podría ser una herramienta, y lo plantean especialistas laborales a nivel global, la negociación colectiva podría ser una herramienta de diversificación de contenidos negociables, termina simplificándose y solo se discute cómo le ganamos a la inflación, ni siquiera discutís productividad. Estas 4 cuestiones son relevantes porque hace a la agenda sindical que se está planteando en relación a una resistencia a la reforma laboral, que no sea una resistencia sencillamente de rechazo, sino que sea una resistencia propositiva, que piense una reforma laboral de actualización de convenios considerando esta situación. Quiero ir a lo último, a la distribución del ingreso. Les había prometido
el dato de cifra, esto me parece realmente muy interesante. Hay una serie que arranca desde 2004, lamentablemente hacer un empalme hacia atrás es difícil en este momento porque hay que hacer empalmes que sean sostenibles metodológicamente y no es tan fácil hacerlo, pero de 2004 podemos tener algunas cuestiones a considerar. 32,5% era la porción de la torta que se llevaban los trabajadores en aquel entonces. Para la crisis del 2001-2002 estábamos en el 25%, con lo cual era todavía peor. Lo que tenemos es una mejora significativa, hubo cambios en la metodología del INDEC, esto de cualquier manera está empalmado, tenías 53,2 según cifra de la CTA a 2015, y lo que tenemos es esta caída, que a mí me parece muy relevante, 47,4 es la participación de los trabajadores en el ingreso a 2018, cerrando 2018. No se puede saber a ciencia cierta 2019, lo ideal sería esperar, aunque ya hay algunas estimaciones para el primer trimestre 2019 que dan cerca del 48%. ¿Cuánto es la caída? 5,8 puntos. Estamos en condiciones de hacer un balance de la etapa de Cambiemos, que sin valoración ideológica respecto de lo que esto significa, sí es importante decir que fue una etapa de redistribución regresiva del ingreso para los trabajadores, por las dos variables que yo mencioné antes, por menos empleo, por menos puestos de trabajo o por puestos de trabajo que involucionaron en relación a su calidad y por un salario real que se retrajo. Este es el impacto y en términos casi correlativos y paralelos, los empresarios se llevan una porción casi similar, al revés, a la inversa, del poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, la torta se distribuyó más regresivamente en una etapa de achique, de ajuste del tamaño de esa torta, porque tenemos en 4 años gobernados por Cambiemos, 3 con caída del Producto Bruto Interno. Julia, muchísimas gracias.